Voy a empezar comentando una cosa que es muy importante. Si queremos saber cómo es la mente, yo no distingo la mente del cerebro. Para mí las dos cosas son lo mismo, aunque evidentemente no lo son. Pero una es la cara de la moneda del otro. Es decir, para mí las dos cosas son intercambiables. Si uno quiere saber cómo es la mente de una especie, no tiene más que ver cómo es el cerebro. ¿Esto debe tener algo para señalar? ¿No? Bueno. Si os fijáis, ahí aparecen los cerebros de varias especies y yo mirándolos, simplemente mirándolos, ya puedo saber un poco qué tipo de vida lleva cada uno de estos individuos, cada una de estas especies. Sé más o menos a qué se dedican, cómo se ganan la vida, en qué están especializadas. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, que los cocodrilos o los peces tienen muy desarrollados lugares del cerebro que tienen que ver con la coordinación de los movimientos, con la orientación en el espacio. Con las ratas también puedo ver incluso que tienen el sistema olfativo muy desarrollado, y en los primates se puede ver, y ahí es donde estamos nosotros, que tienen una parte del cerebro muy exagerada, ¿no? Y sobre todo en nuestra especie, que es la corteza cerebral. Algo nos dice eso sobre cómo es esa especie, cómo se comporta, ¿no? Qué es lo que hace. Bien, a lo mejor... Siempre me pasa esto, sobre todo al principio, ¿vale? Pero yo creo que he tocado algo. A ver, es para abajo, ¿no? Y debe ser apuntando aquí, ¿no? Pues ni con esas. No te preocupes. No, si quieres te voy pasando, me dices y yo te voy pasando. No, yo lo paso, a ver. Ahora ¿ves? Lo he arreglado yo solo. Era una prueba. Sí, claro. Gracias, de todas formas. Bueno, en cualquier caso, por cierto, lo del puntero, eso sí que me gustaría arreglarlo. ¿Esto es puntero? En la televisión, no, en la pantalla no. En la pantalla de televisión no se refleja ni en pantalla normal. No, es verdad que no se refleja ahí tampoco, pero bueno, vale. No hay problema, es todo cuestión de apañarse. Bueno, lo que decía, por ejemplo, aquí tenemos un cerebro de una rata o de un ratón comparado con el ser humano, y ya veo una cosa muy manifiesta. Ese animal que hay ahí depende en gran medida de su olfato, porque eso que tiene ahí marcado en rojo es su bulbo olfatorio, su sistema olfativo, y en el caso del ser humano, por ejemplo, es lo que está marcado en rojo en ese cerebro. ¿Qué quiere decir? Que esos animales, pues toda su vida depende mucho de su sentido del olfato, y en el caso nuestro, para nada en absoluto. Es decir, vamos descubriendo realidades sobre la... yo creo que es que debe ser que al apretar esto es que se fastidia. A ver. Se arregla haciendo una cosa ahí rara. Bien, si nos fijamos también, aunque esto es otro ejemplo más, en el caso de la especie humana, en comparación también con los roedores, pues vemos una cosa muy importante. Los roedores exploran el mundo con sus bigotes. Tienen muy representados los bigotes en... ¿el cursor se ve? No, tampoco. Bueno, la parte de la corteza cerebral que representa los bigotes en la rata, las vibrisas, es muy grande. En el caso del ser humano, lo que representa los bigotes es muy pequeño. En contrapartida está muy representada es la mano. La mano humana es con lo que exploramos el mundo, ¿vale? La realidad con la que nuestro cerebro espera encontrarse lo que hay en el mundo es con la mano. Bien. Bueno, esto es lo mismo, básicamente. Como digo, tengo muchas diapositivas y algunas las voy a tener que pasar muy rápido por cuestiones de tiempo. Si observamos un fenómeno muy interesante, muy marcado en la evolución de nuestra especie, es esto que llaman la encefalización. Es decir, ¿vale? Que si lo de la mano está muy desarrollado, el sistema olfativo es muy pequeño, pero hay algo que notamos, y es que la cabeza, en el caso del ser humano, se ha ido haciendo cada vez más grande. Eso es lo que llaman la encefalización, también proceso de hominización. Es decir, algo pasa en nuestro cerebro que nos caracteriza y que tiene que ver con una cabeza muy grande, que puede ser incluso que tenga que ver con la dieta. Es decir, según dicen, tenemos un cerebro tan grande gracias a que cocinamos, a que manejamos el fuego. Si no llega a ser por esto, un cerebro tan grande es imposible de mantener. Necesitaríamos, me parece que es del orden de 11, 12 horas al día comiendo para poder mantener la energía que necesita un cerebro como el nuestro. Si no es porque lo cocinamos, porque cocinamos los alimentos. En cualquier caso, es lo que tenemos, un cerebro enorme
que, como os decía, lo que más se nota al comparar, por ejemplo, una rata con un ser humano es que lo que es la parte exterior, la corteza cerebral, ha crecido muchísimo. Y además se ve muy bien que han crecido lo que llaman las zonas asociativas. Toda esa zona que está en rosa ahí en el cerebro humano, que también está en la rata, eso es lo que más ha crecido en nuestro cerebro, lo que más ha aumentado de tamaño. Esto nos va a decir muy bien a qué se dedica ese cerebro, qué es lo que hace ese cerebro, para qué sirve, ¿no? Digamos, básicamente. ¿Y para qué sirve? Pues es muy fácil. Fijaos, lo que tiene colores son lo que llaman las áreas primarias, son las áreas que están en contacto con el mundo exterior. Son con las que percibimos, con las que movemos los músculos, y el resto, lo rosa, es con lo que pensamos. Son lo que llaman las áreas asociativas. Son con lo que integramos la información, son con lo que, en definitiva, entendemos el mundo de maneras más complejas, de forma que una corteza asociativa tan grande como la nuestra nos permite entender conceptos abstractos o abstracciones, es a lo que se dedica esta corteza asociativa. Esto es algo que una rata no haría con tanta capacidad como nosotros, y los chimpancés tampoco, porque tienen bastante menos corteza asociativa que nosotros, pero consiste básicamente en entender, es lo que pone ahí arriba, circunstancias que son comunes a varios particulares, es decir, si os fijáis, la cara esa que pone abstract se aplica a todas las caras que hay aquí. Todas vuestras caras siguen ese patrón. Pero la de la izquierda del todo solo sirve para esa cara. Lo que pone abstract, a eso nos referimos con las abstracciones. Es decir, conocimiento aplicable a todos los particulares, ¿vale? De hecho, aquí tenéis un ejemplo de... para que se entienda bien el concepto de abstracción, en vuestras cabezas, en vuestros cerebros, hay una abstracción sobre qué es una silla. Y es algo que no existe en el mundo exterior, solamente está en vuestros cerebros, en vuestras áreas rosas, asociativas, en el sentido de que eso que tenéis ahí en las áreas asociativas es lo que os permite entender que todo esto que hay aquí abajo son sillas, pero no se parece a ninguna de ellas. Eso es una abstracción. Y en eso es en lo que está especializado nuestro cerebro, ¿vale? Si lo comparamos con el de cualquier otro animal, lo nuestro es inmenso. Nuestra capacidad de abstraer es inmensa. De hecho, eso nos permite entender conceptos que ningún otro animal sería capaz de entender. Semana, universo, infinito, belleza, por ejemplo. Esos son abstracciones, que no dependen de un estímulo concreto, sino que dependen de algo que es común a todos ellos. Y eso es lo que lo hace más interesante. De hecho, si seguimos andando en el cerebro, viendo qué especialidades tiene, que no tienen otros animales, vemos que hay unas conexiones muy interesantes, como estas que tenemos aquí, que conectan el lóbulo occipital, que es con el que vemos, con el lóbulo temporal y con el lóbulo frontal. Es un fascículo fronto-occipital inferior que está muy desarrollado en el ser humano. Esto se acompaña del hecho de que entendemos realidades muy complejas e integramos mucha información. En esto hay mucho. Esto nos lleva a un cerebro muy complicado, efectivamente, un cerebro que es capaz de muchas cosas, y entre otras, pues, por ejemplo, haber viajado a la Luna, hacer aviones de 2 pisos, aviones que se hacen en hangares o en fábricas como esa que tenéis ahí, donde hay una tecnología que es impresionante, ¿vale? Un nivel de ingeniería brutal, pero de esos mismos sitios donde se hacen los aviones también salen esto que veis aquí, que también caracteriza al ser humano y que es lo que yo quiero destacar aquí hoy. Y es que la fila número 13 de los aviones, en muchos de ellos, no existe, ¿vale? Es decir, esto también es el ser humano. El ser humano hace todas esas cosas, pero que también hace estas. Es decir, aquí hay algo que no me han explicado, ¿vale? Que es lo que yo vengo a explicar hoy aquí. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando analizas el cerebro, cómo funciona, qué hace, cómo se comporta el cerebro humano, nos damos cuenta de que somos muy racionales, somos muy listos, pero es que también somos, casi tanto o más que racionales, somos emocionales y sociales. De hecho, ambas cosas van juntas, ¿vale? Entonces, esto no lo perdamos de vista. Sí, somos capaces de razonar o somos muy inteligentes, pero también somos muy emocionales y muy inteligentes y muy sociales. Bien, lo que percibimos de la realidad en realidad es un invento del cerebro. Es decir, normalmente lo que vemos por cómo es la retina humana, esto es un ejemplo, ¿vale? Creemos ver un estímulo parecido a lo que tenemos ahí arriba, ahora mismo me estáis viendo a mí, por ejemplo, con todo lo que me rodea,
creéis que me estáis viendo a mí y todo lo demás con cierta nitidez, pero es mentira. ¿Vale? Lo único que se ve con nitidez es una parte muy pequeñita de todo vuestro campo visual. Es decir, el truco que suelen decir es si yo estiro la mano y pongo el dedo así hacia arriba, lo único que veo con nitidez es la uña del pulgar. Todo lo demás se ve borroso, se ve sin colores, ¿vale? Y si lo creemos ver de otra manera es porque es una construcción del cerebro en base a la información que ha recogido antes y en base a barridos que va pegando el ojo, entonces construye una realidad y es la que estamos viendo conscientemente. Pero no es la realidad que está llegando por los ojos. Los ojos no nos permiten ver como creemos estar viendo. Bueno, estos son más ilusiones que creemos, en fin, traigo una serie de datos. Pues, por ejemplo, ese yo unitario que creemos que dirige todo en nuestro cerebro, que es de donde sale la voluntad y a donde se llegan las percepciones y las concepciones de las cosas, en realidad cuando buscamos el yo en el cerebro encontramos que está repartido por un montón de zonas. Todas esas zonas que tenéis ahí en colores tienen que ver con el yo. Es decir, la ilusión... Perdón, el concepto o la idea de que el yo es una cosa unitaria es una ilusión, no existe en realidad en el cerebro, está disgregado. Una cosa muy importante, esto es además un tema muy polémico, pero a mí me resulta muy interesante, muy importante y sobre todo que es muy robusto, es que la consciencia, yo muchas veces cuando hablo de esto a la gente le sorprende, aunque yo creo que cada vez menos, la consciencia no es una ¿cómo lo podríamos llamar? Una característica propia y exclusiva del ser humano. Al contrario, es algo que compartimos con muchísimos seres. Si lo compartiremos o no con las máquinas, no lo sé, no lo sabemos todavía. Pero la conciencia es algo que va con retraso para empezar. Es decir, experimentos como estos, que son de los años 80, pone ahí Libet 79, pero en realidad los experimentos son casi todos de los años 80 y siguientes, ¿vale? Muestran que la conciencia es lo último que ocurre en el cerebro después de todo lo que ha pasado en el cerebro. Me explico. A la hora de tomar decisiones, vamos a ver aquí ejemplos, a la hora de llegar a una conclusión, en el cerebro han pasado muchas cosas y la inmensa mayoría de ellas han escapado a nuestra conciencia. Nuestra conciencia ni se ha enterado, se va a enterar al final. Los experimentos famosos de Libet son como estos que tenéis aquí. El participante estaba con unos electrodos puestos en la cabeza para ver su actividad cerebral. Y delante de él tenía un reloj como el que tenéis ahí, con un punto rojo que se está moviendo continuamente, y los experimentos consistían, se le decía al participante, que eran experimentos sobre el libre albedrío, es decir, que él decidiera cuando quisiera a su libre albedrío apretar un botón, que no dijera nada a nadie, que decides y aprietas el botón, pero eso sí, fíjate en el reloj, en qué momento has decidido, es decir, dónde estaba en el momento exacto en el que has decidido apretar el botón, ¿vale? Y luego me lo cuentas, y así una y otra vez. Bien, ¿qué descubrieron? ¿O qué es lo que decían los experimentos de Libet y de su grupo? Pues lo siguiente, fijaos, ahí aparece una curva, qué pena que no lo pueda indicar bien, donde aparece el pulsador rojo, aparece una flecha hacia abajo, que es el momento en el que aprieta. Si seguimos hacia la izquierda, vemos otra flecha que viene de arriba, que es el momento en el que el individuo cree haber tomado la decisión de apretar el botón, ¿vale? Y si seguimos un poquito más a la izquierda, vemos que hay como dos interrogaciones y una línea horizontal con dos flechas, una a cada lado. Lo que está marcando es la flecha de la izquierda es el momento en el que la actividad del cerebro empezó a preparar el movimiento de apretar el botón, ¿vale? Y sin embargo el sentimiento por parte del individuo de que había tomado la decisión venía en el extremo derecho de la flecha, es decir, tardaba, había un retraso entre que el cerebro había tomado la decisión, el cerebro, no el individuo, aunque esto lo de distinguirlo tiene su complicación. El cerebro había decidido voy a apretar y el sujeto era consciente de esta decisión al menos medio segundo después, al menos o incluso mínimo medio segundo después. 500 milisegundos es mucho tiempo, 500 milisegundos para el cerebro es mucho tiempo. Y luego ha habido evidencias de los años posteriores donde se muestra que incluso hasta con 8 minutos de anticipación podemos saber qué respuesta va a elegir una persona, ¿vale? Hasta con 8 minutos se están haciendo estas premoniciones sin que el sujeto lo sepa. Es decir, yo no he tomado ahora mismo ninguna decisión sobre qué carta o qué cosa voy a elegir, pero el cerebro ya lo tiene decidido.
¿vale? Ese tipo de circunstancias. Bien, ¿por qué va la conciencia con retraso? En parte tiene su lógica. Es decir, porque lo que hace la conciencia es integrar la información, que es lo que hacen las áreas que están en rosa, y al final darle sentido a una escena donde las cosas ocurren a distintos tiempos, en distintos momentos. Aquí hay un ejemplo, quizá uno menos técnico, es muy sencillo. Si a mí me tocan en la punta del dedo gordo del pie, ¿vale? Y yo estoy viendo cómo me tocan, la sensación que viene del tacto del dedo del pie tarda mucho tiempo en comparación con lo que tarda la imagen. La imagen llega en apenas 50 milisegundos. La sensación de que me están tocando son 150 milisegundos. Ocurren con un desfase. Y sin embargo no sentimos que primero veo la imagen y luego me tocan. Eso no. Las vemos simultáneas. Y eso es porque el cerebro lo que hace es cada cierto tiempo integrar la información y somos conscientes de esa integración, pero no del momento en el que ocurre cada cosa, ¿vale? Necesita su tiempo. Yo creo que así se entiende más o menos. Bien, la conciencia es eso. No tiene una capacidad de decisión, no decidimos conscientemente, o eso parece. Otra cosa es que decidamos bien o mal, eso ya ahí no entro, sino simplemente que no somos conscientes muchas veces de cuáles han sido las razones, ahora lo vamos a ver, de nuestras decisiones. Y que la conciencia no es algo exclusivo o propio del ser humano, pues ahí lo tenéis. Ya hay declaraciones, la declaración de Cambridge sobre la conciencia, ya del año 2012, donde se juntaron un grupo de científicos que trabajan en la conciencia. De hecho, bueno, ahora con la era Trump, pues seguramente habrán cortado todo esto, pero llevan invertidos millones de dólares en el estudio de la conciencia en ratones en Estados Unidos. Luego ya se da por hecho, a nivel oficial, vamos a decirlo así, que la conciencia existe en estos animales. Claro, lógicamente la declaración lo que dice es que puede haber conciencia, o eso parece, hay fenómenos conscientes en muchos animales no humanos, incluyendo mamíferos, pájaros, los pulpos también. Bueno, los pájaros, las urracas, por ejemplo, los cuervos. Parece que es muy evidente esto. Y en la última declaración en este sentido, la declaración sobre la conciencia animal, que es de Nueva York, de abril del 2024, incluyeron a los insectos. Es decir, los mosquitos también parece que pueden tener vivencias conscientes. Cuando en verano os moleste algún mosquito, que sepáis que lo está haciendo, que tiene mala leche de verdad, ¿vale? O sea, que no es una cosa inconsciente, no es una máquina, es alguien que tiene propósitos. Bien, o propósitos o es consciente de lo que está haciendo. Bien, más cosas sobre las decisiones. Esto que llaman el intérprete, que a mí me gusta mucho, es una forma de ser de nuestro cerebro que se descubrió en personas que tienen el cerebro dividido en dos. A veces por cuestiones de tener epilepsia, por ejemplo, recurrente, y que no responde a tratamientos, a veces hay que operar a las personas. O se les quita el foco epiléptico, o que es algo que se hace todavía y se hace muy poco, pero que en un momento estuvo relativamente de moda hace unos años, en los años 80, que es dividir el cerebro de las personas en dos, cortarles el cuerpo calloso. Entonces tenemos dos cerebros que no están conectados entre sí, o las conexiones son muy, muy pequeñas, prácticamente inexistentes. Y pensaban que no pasaba nada, de verdad que se disminuían los ataques epilépticos, pero resulta que la gente venía quejándose de que a lo mejor pues, con una mano se vestía y con la otra se quitaba la ropa. Entonces, como que había ahí como dos personas en una, y efectivamente es lo que ocurre. Entonces, les ocurrió estudiar qué pasaba en la mente de estas personas, en los cerebros, y se hacían experimentos, los hacía Gassani, que ahora lo vais a ver, pues más o menos con una disposición como esta que tenéis aquí. Es decir, si yo presento dos estímulos como los que veis ahí, ¿no? Un paisaje nevado a la izquierda y una pata de gallo a la derecha, así rápidamente, ¡fas! Y no permito que la persona mueva la cabeza, lo que va a ocurrir es que el estímulo que está a la derecha se viene al hemisferio izquierdo, todo en el cerebro está cruzado, ¿vale? Y el que está a la izquierda se va al hemisferio derecho. Pero las personas con el hemisferio con el que hablamos, salvo muy raros casos, es con el izquierdo. Entonces, cuando le preguntaban, a ver, no es exactamente ese el experimento, pero si yo le pregunto a la persona, ¿qué es lo que has visto? Ha visto los dos estímulos, pero me contesta con el izquierdo, solo es consciente, solo me puede responder que ha visto la pata de gallo. Ignora completamente, con quien yo hablo, ignora la existencia del paisaje nevado. Bien, la tarea lo que se le hacía es lo siguiente. Bien, de los estímulos que ves ahí, de las tarjetas que ves ahí, coge aquella que tiene relación con lo que has visto. No me digas lo que has visto, pero coge la que tenga relación.
hazlo con tu mano derecha. Si lo hace con su mano derecha, es todo coherente. Pata de gallo, hemisferio izquierdo, la mano derecha también la mueve el hemisferio izquierdo, coge la gallina. Pero se le dice, no, ahora coge con tu mano izquierda, coge el estímulo que creas que es el adecuado. El hemisferio derecho, que es el que mueve la mano izquierda, coge una pala para quitar nieve. Eso es coherente, ¿verdad?, con un paisaje nevado, pero no con la pata de gallina. Bien, aquí es donde se descubrió cómo es el ser humano, una de sus tantas características. Cuando le preguntaban que por qué cogía le dice, bueno, ¿pero qué estímulo has visto? Dice, bueno, la pata de una gallina. ¿Y entonces por qué has cogido una pala para quitar nieve? Porque ya sí podía mover la cabeza y ya sí veía su mano coger esa tarjeta inapropiada, en teoría. ¿Por qué has cogido la pala para quitar nieve? Decía, en ese momento se inventaba una razón, que era mentira. ¿Vale? Es una confabulación. Decía, pues para quitar los excrementos de las gallinas, que son muy sucias. ¿Vale? Eso es muy propio del ser humano. Las decisiones se toman de forma inconsciente, a veces no sabemos por qué, es decir, están fuera de la consciencia, llegan a la consciencia al final. Ah, vale, he decidido hacer esto. ¿Por qué? Pues muchas veces no lo sabemos. Y en ese momento, si nos preguntan, me invento una razón. ¿Vale? Lo que viene a ser este mecanismo del intérprete, que es que nos lo inventamos. De hecho, lo que viene a decir Gazzaniga, tiene varios libros sobre el intérprete, es que es, como dice ahí, don sabelotodo. Es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para interpretar, para entender toda la realidad. Nada se puede quedar fuera. De hecho, por aquí van a venir muchos problemas de nuestra mente. Es decir, todo tiene que ser explicado, todo tiene que tener un principio y un final, todo tiene que ser coherente. Y si no, me lo invento. Si no, no me quedo a gusto y me lo tengo que inventar. ¿Vale? Bueno, ahí vienen varias interpretaciones de esto. De hecho, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido, porque siempre que lo hago, y creo que lo he preparado para que me salga bien, pero es un ejemplo de cómo funciona el intérprete en personas como vosotros, que no tienen el cerebro dividido, ¿vale? Que yo sepa no tienen ninguno del cerebro dividido, y la cuestión es que se llama ceguera a la elección, es decir, por qué elegimos las cosas. Lo voy a explicar, es decir, es como el que cuenta un chiste ya desmantelado, pues lo voy a desmantelar. Se dice a la persona que elija una de estas dos caras, la que le resulte más guapa, ¿vale? Y que se lo guarde, no me diga cuál es. Entonces yo a esa persona la entretengo, le digo 4 cosas y tal, y al cabo de un rato le digo, bueno, ahora de estas caras, ¿cuál era la que habías elegido? Entonces la gente se va aquí a esta de la izquierda, ¿vale? Que no es la misma. Vale, sí, os habéis dado cuenta porque vosotros sois muy listos, pero la gente normal no se da cuenta y entonces dice, claro, la otra está claro que no, sigue siendo menos atractiva, o al menos para la mayoría de la gente, que la de la izquierda, dice, no, elegí esta. Y se agarran a que eligieron esa, aunque no es la de verdad, porque no es la que salió antes. De hecho, a ver si la tengo, la que salió antes era esa. Pero cuando cuando le pides explicaciones, vale, ¿y por qué te gusta más esta que la otra? Empiezan a dar explicaciones y empiezan a dar explicaciones que no pueden ser verdad. Dice, por los ojos azules, ¿vale? La nariz respingona, los labios pequeños, no tiene nada que ver con la que eligió en su momento. Así funcionamos los seres humanos. Vosotros no, ¿vale? Bueno, este es Gazzaniga, que lo que viene a decir es que esta forma de ser de nuestro cerebro tiene que ver con muchos aspectos sociales. De hecho, casi todo lo que yo quiero reivindicar aquí es que el cerebro humano es muy social, está hecho para lo social, más que para mandar a la gente a la luna, está hecho para vivir en sociedad, para ganar discusiones, que es lo que más le interesa, y sobre todo también para mejorar su autoestima. Muchas veces tomamos una decisión o hacemos algo y la explicación de por qué lo hemos hecho pues puede ser oscura o puede no estar clara o puede ser incluso inmoral o llámalo como quieras, pero nos tenemos que inventar una razón, una excusa que nos ponga en buen lugar en la sociedad. Nuestra autoestima nunca puede verse mermada. Para eso está el intérprete. Hay que inventarse las razones aunque no las conozcamos, porque de lo que se trata es de mantener la integridad social. De hecho, hay varios ejemplos de cómo es realmente el cerebro humano. Estamos muy bien diseñados, aunque admitidme que es una metáfora porque nadie nos diseñó en teoría, al menos según la ciencia,
para mentir perfectamente. Se nos enseña desde pequeños a mentir. Mentir no es que sea bueno, es que es necesario, forma parte del ser humano. El lenguaje lo permite y además casi nos obligan. Cuando somos pequeños, el típico ejemplo que daba otro autor, no es este, es tienes el teléfono y le dices al niño, anda, ponte, y le dices a la abuela que la quieres mucho. ¿Vale? Y a lo mejor el niño a la abuela le da igual, ¿vale? Pero, abuela, te quiero mucho. Ya está aprendiendo que tiene que decir cosas que a lo mejor no son las que sienten, pero las tiene que decir. Es un ejemplo. Y experimentos como los de Ariely, al que por cierto le han pillado mintiendo a este autor, ¿vale? Tiene varios libros sobre cómo mentimos los humanos, pero al menos estos experimentos se han replicado en otros laboratorios, es decir, los traigo aquí porque yo entiendo que no son mentira, salvo que los otros mientan también. Esto es muy, en fin, lo mismo está muy distribuido por muchos lugares del mundo, pero es verdad que se han comprobado en otros laboratorios que si tú pones a la gente a hacer matrices de estas, tipo sudokus, y les dices que luego le vas a dar tantos euros por cada matriz acertada, pero que cuando termine, a cabo de, qué sé yo, 10 minutos, todas las que puedas en 10 minutos, y cuando termines te acercas a la mesa, metes en un destructor de papel tus resultados y me dices cuántas has acertado. La gente miente, porque la destructora de papel es una fotocopiadora, ¿vale? No destruye nada, entonces podemos saber cuáles son las respuestas correctas. Todo el mundo sistemáticamente mentía en estos experimentos. Pero mentía bien, sabemos mentir bien. ¿Cuántas matrices hay? Pues 16. ¿Cuántas se pueden rellenar en 10 minutos? Pues a lo mejor 4 o 5. ¿Cuántas decía la gente? No decía las 16. No se lo iban a creer. Decían 5 o 6, siempre 2, 3 más de las que uno realmente había rellenado. Es decir, mentimos bien. Y cuidado, que esto era para hacernos quedar bien. Es decir, yo soy bueno rellenando matrices y lo que me pongas, ¿vale? Porque daba igual cuánto dinero les dabas por cada matriz, porque el resultado era el mismo. Cuando se daba un céntimo, un centavo, esto era en Estados Unidos, el resultado del número de matrices que la gente decía acertar era exactamente el mismo que cuando dabas $100 por matriz. La gente no lo hacía por dinero, la gente lo hacía por prestigio social, ¿vale? O sea, sabían mentir, si no, pues uno muy listo, que no es tan listo, diría, no, las 16, yo siempre las 16. No, es mentira. Bueno, y con esto vamos a... Esto es muy conocido, Daniel Kahneman, seguro que lo conocéis, Premio Nobel de Economía. Thaler también es el otro psicólogo que es Premio Nobel de Economía. Los dos, en fin, han defendido muchas veces esta forma de ser de nuestro cerebro. El consumidor, el comprador, los seres humanos en general. Las decisiones que tomamos son de carácter inconsciente y están basadas la mayoría de las veces en razones que desconocemos y muy movidas por sesgos y por una serie de errores en nuestro conocimiento, de hecho aquí tenéis Kahneman con Tversky, que falleció antes de recibir el premio Nobel, por eso solo lo tiene Kahneman, ahora han fallecido los dos. Lo que proponían era que cualquiera de las tres imágenes me vale, hay como dos sistemas de pensamiento, uno el que llaman el sistema 1, que es el rápido, inconsciente, es el que con el que estamos todo el día trabajando, ¿no? Que es automático, dice ahí que es proclive a error. No todo el mundo está de acuerdo, acierta bastantes veces, si no, no lo usaríamos. Pero es uno que requiere poco esfuerzo, entonces por eso se usa más. Porque luego el 2 dice que es lento, más, que sea consciente o inconsciente, en realidad se refiere a cantidad de procesos conscientes, tiene más procesos conscientes, es de mayor esfuerzo y necesita más tiempo y más información. Por eso apenas lo usamos, porque casi siempre carecemos de toda la información necesaria. Lo que viene a decir Kahneman y Tversky y Thaler es que la mayoría del tiempo estamos en el sistema 1 y así funcionamos los seres humanos, ¿vale? Es un sistema en realidad son el mismo sistema en el cerebro, pero usado, o eso pensamos algunos, con mayor o menor intensidad. La cuestión es que el sistema 1, en sus decisiones rápidas, pues es así rápido, inconsciente, y no sabemos muy bien por qué hacemos muchas veces las cosas, aunque las hagamos bien. Y de hecho, bueno, como dice aquí, el sistema 1, este que es tan supuestamente proclive a error, aunque no siempre, está basado en heurísticos, es decir, en formas de pensar que tienen más que ver con un primer vistazo, la intuición. Es muy proclive a sesgos, y los sesgos es algo que caracterizan mucho al ser humano. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, estos de los años 50, Ziff, ¿no? Como con fórmulas matemáticas descubre que en el comportamiento humano
El comportamiento humano se describe muy bien por el principio del mínimo esfuerzo, y eso es verdad. Que no quiere decir que estemos todo el día tirados en un sofá, ¿eh? No es exactamente así, pero es verdad que tendemos a esforzarnos lo menos posible para conseguir las mismas cosas. Bien, sesgos, ya los conocéis, todo el mundo tenemos muchos sesgos, el sesgo de confirmación, es decir, así es como piensa nuestro cerebro porque no está en el sistema 2, porque no tiene tiempo, ni ganas, ni le merece la pena el esfuerzo, casi siempre está en el sistema 1, que es, como digo, proclive a estos sesgos. ¿Que a veces todo funciona bien? Sí, pero a veces no. ¿Vale? Dice, el sesgo de confirmación, la gente tiende a buscar aquella información que le confirma su opinión previa y se hace ciego a otras opiniones. Esto en política pasa mucho. Te ponen evidencias de lo que sea y tú te crees o no lo que te conviene, ¿no? De hecho, a veces el sesgo se entremezcla, como dice ahí, con el de deseabilidad. Como yo deseo que sean las cosas, así es como yo las veo. Pero no necesariamente es así. O el de falso consenso, que es el que hace, te gusta mucho, ¿no? Es decir, lo que yo creo que es como son las cosas, las ve todo el mundo, es evidente. Y de hecho esto tiene mucho que ver, habréis visto ahora en los mítines políticos que hay gente detrás del político que hacen así con la cabeza, ¿verdad? Ese es el falso consenso, están todos de acuerdo, ¿vale? Y luego el efecto cuñado, que es el Dunning-Kruger, que es algo muy común, según el cual, bueno, es lo que dice, y además lo investigaron estos dos autores, cuanto menos sepas de algo, más te crees que sabes, ¿vale? Todo el mundo sabe de fútbol, más que los futbolistas, más que los árbitros, que están dedicados a ellos profesionalmente. Pero, bueno, pues ves un partido y sabes más que ellos. Ese es el efecto Dunning-Kruger o cuñado. Entonces, vale, muy bien. Entonces, ¿para qué tenemos tanto cerebro? ¿Vale? Tenemos un cerebro muy grande. Pues, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues básicamente, esto lo voy a pasar rápido, pues porque en realidad lo que le interesa al cerebro humano, o por lo que se hizo tan grande, no es para mandar a nadie a la Luna, ni a Marte, ni nada de eso, sino para moverse en sociedad. Lo social es muy complicado, ¿vale? Lo social tiene muchos retos. Igual que hemos visto que engañamos, también nos pueden engañar a nosotros. Y además nos pueden engañar muchas personas. Los grupos humanos son muy grandes, es un poco lo que dice esto. Nuestra corteza cerebral es tan grande porque está pensada, recordad que esto son metáforas, para convivir en grupos donde hay muchos individuos. El chimpancé que está arriba, su grupo natural es de unos 50 individuos. Entonces conocen las peculiaridades de estos 50 individuos. El grupo natural del ser humano son 150, 200 individuos. Por eso tienen la corteza tan grande, para poder memorizar toda esa información, poder conocer las intenciones de los demás, poder anticipar sus reacciones, saber quién me debe a mí algo y a quién le debo yo algo, etcétera, etcétera, ¿vale? Efectivamente, lo social tiene mucho protagonismo en nuestro cerebro, se ve muy bien porque algunas de las especializaciones que tiene el cerebro, aparte de su gran corteza cerebral, tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación, este fascículo arqueado y longitudinal superior que conectan el área de Broca con Wernicke. Esto es no exactamente exclusivo del ser humano, pero está muy desarrollado en el ser humano y tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación. Y luego también hay algunas especializaciones muy interesantes. La corteza cerebral no solo es 3 veces más grande que la de un chimpancé, sino que algunas estructuras como estas que tenéis ahí, que es dice ahí núcleo caudado, el accumbens, el putamen, que es el cuerpo estriado, son el doble de grandes que en cualquier otra especie de primates, que los chimpancés, y parece que tiene mucho que ver con la tolerancia social. Cualquier grupo de primates no hubiera aguantado más de 10 minutos como estáis vosotros. Es decir, se hubieran pegado de tortas hace ya un rato. Se hubieran ahogado, se hubieran pegado, unos dominan a otros. Esto en el ser humano no ocurre, afortunadamente, sobre todo si son del mismo grupo, ¿vale? Y esto es porque aquí hay ya estoy yo aquí confiado. Aquí hay mucha dopamina, que es algo en lo que abunda nuestro cerebro, que inerva o que accede a estas partes del cerebro que tienen que ver con las reglas sociales, la tolerancia de los demás miembros del grupo, etc. Entonces, efectivamente, lo social es lo que tiene mucho protagonismo en nuestro cerebro. De hecho, voy a ir muy rápidamente. Si os fijáis ahí arriba a la derecha, aparece una cara y para que veáis pues las especializaciones de nuestro cerebro, seguro que algunos os las sabéis ya. ¿Habéis visto algo antes de esa cara? ¿Alguien ha visto algo antes de esa cara que aparece ahí? Que estaba a la izquierda, ¿no? O antes... ¿No salía en una foto antes, al principio? No.
No, yo sepa no. ¿En esta diapositiva dices? No, en las anteriores. No, en esta. ¿Habéis visto a alguien algo aquí? Sí, pero no te acuerdas. Ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner otra vez ahora que ya estaréis más pendientes. Más de 8 minutos. Uy, no, muchos menos. Lo que ha aparecido aparece, me parece que lo tengo puesto en 16 milisegundos. 16 milésimas de segundo, ¿vale? Aún así se puede captar si estamos muy atentos, ¿vale? Venga, me lo pongo otra vez. Bueno, es un decir. Aparece... ¿Qué ha aparecido? ¿Qué? Chimpancé, bueno, las cejas. Las cejas, un chimpancé, le ha cambiado la cara. Vale, esta cara que hay aquí se supone que es una cara neutra, esto es de los experimentos como el que os estoy mostrando, que fijaros que ya tiene unos años, que yo siempre me gusta incidir, las caras neutras no existen, porque esa cara que tenéis ahí, si yo me la encuentro en la parada del autobús, lo más probable es que me vaya andando, ¿vale? Pero es una cara neutra, según los investigadores. Justamente antes de esta cara ha aparecido una, es que no la puedo parar sin... En esta presentación aparece una de miedo. Durante 16 minutos. Es la misma persona, pero con cara de miedo. Bien, ¿por qué lo traigo esto aquí? Porque os he provocado lo mismo que se provocaba en los experimentos, la activación de las áreas emocionales del cerebro. Fijaos que esto tiene muchos años, de hecho esto está hecho con la técnica PET, que es muy poco sensible, y se ve cómo la amígdala se activa. La gente está haciendo otra tarea, están diciendo simplemente si la foto que aparece es de un chico, de una chica, de un hombre o una mujer, no son conscientes de que aparecen las fotos con las caras emocionales y sin embargo están provocando esas reacciones en el cerebro. Es decir, el cerebro está muy atento a este tipo de estímulos, está especializado en detectarlos y además en 16 milisegundos. Igual le pasa con la pupila, porque las caras puede ser más conocido, pero algo que no conoce la mayoría de la gente es que los seres humanos estamos muy atentos a las pupilas de las personas. Las pupilas son muy informativas y de hecho Kahneman, el que hemos mencionado antes, ya lo decía, que es uno de los mejores indicadores de lo que pasa en la cabeza de las personas. Cuando la luz no cambia, perdonad, en teoría la pupila aumenta o disminuye en función de la cantidad de luz, pero si la luz no cambia, sí que cambia la pupila en función de lo que pasa dentro. Está regida por el sistema simpático y el parasimpático. Si hay una excitación, la pupila se dilata y si hay otro tipo de situaciones, se contrae. Entonces, yo puedo saber si la gente está atenta a lo que digo, yo me estoy fijando en vuestras pupilas, ¿vale? Y le está interesando, la pupila está dilatada, ¿vale? El ojo humano es capaz de detectar cambios de apenas unas micras en el diámetro de las pupilas de las personas que están cerca, claro. Y normalmente pasa desapercibido, no somos conscientes de ello, ¿vale? Pero cuando la pupila se contrae, fijaos qué sensación de que algo no está yendo bien, cuando está dilatada sí que parece que la cosa fluye. Y de hecho la gente con la pupila dilatada es más atractiva físicamente. Esto es muy sistemático, ¿vale? Si alguna vez os hacen una prueba para el oftalmólogo, aprovechad ese día. Ahí se ve, por ejemplo, es lo que muestra el mapa de la derecha, que igual que pasó antes con las caras, cuando yo presento ojos con las pupilas dilatadas, se activa el sistema emocional también, sin que la gente sepa que tiene las pupilas dilatadas, ¿vale? Es decir, no es consciente de ello, simplemente las encuentra más atractivas y eso dilata sus pupilas. Pero en eso cuidado que los chimpancés también se parecen mucho a nosotros, y las expresiones emocionales, las expresiones faciales también. En lo que no se parecen tanto es en el blanco de los ojos. Nosotros tenemos un blanco de los ojos muy exagerado, ¿vale? El de los chimpancés es más bien marrón, naranja, en la mayoría de ellos, no todos. En nuestro caso la mayoría lo tiene blanco y esto es una señal social. Esto sí que es único y particular del ser humano y es para que los demás entiendan las intenciones de los otros, ¿vale? Es decir, si yo hago así, el blanco de los ojos facilita la señal y ya sabéis que voy a hacer algo con esto, ¿vale? O que estoy atendiendo otra cosa o que no estoy atendiendo a la persona que me está hablando. Es decir, que los ojos son también una fuente de información y el cerebro está preparado para detectar esas señales. Eso es lo bueno, además las detecta rápidamente
incluso sin que seamos conscientes de ello. La conciencia, recordad, es una cosa que va con retraso y que no es del todo determinante, ¿no? De hecho, cuando vemos lo que es el cerebro social, efectivamente gran parte de esa corteza cerebral que ha crecido tanto forma parte de eso que llaman el cerebro social. Y de hecho hay una parte muy importante, no tenemos tiempo para recalar en ello, que es la red del modo por defecto, que es la más social de todas y que es la que integra más información y que es no solamente única del ser humano, sino también única, al menos en sus aspectos. Cuidado, porque los chimpancés es que nos vienen muy a la zaga, se parecen mucho a nosotros en muchas cosas. Tienen también una red del modo por defecto muy parecida a la nuestra, pero la nuestra es diferente de la de los chimpancés e incluso también de la de los neandertales. La forma de su cerebro demuestra que hay partes de esta red que no eran exactamente tan complejas como la nuestra. Bien, en cualquier caso, bueno, estos son cosas de la percepción que hemos mencionado antes. Un poco para que entendáis, esto seguro que lo conocen algunos de los que están aquí presentes, para que entendáis que la realidad la interpreta el cerebro en función o en base a lo que tiene él de antemano. Este es un ejemplo que solemos traer. ¿Sabéis lo que representa esto? Vale, pues ya si lo habéis dicho ya, pues nada. Bien, hay mucha gente que no lo sabe, me parece bien. Hay mucha gente que no lo sabe y sin embargo cuando volvemos para atrás ya no puede dejar de ver la abeja. Esto es un ejemplo efectivamente de lo que estamos diciendo. De hecho, viene aquí a cuento, vamos a decirlo así, porque la red del modo por defecto es la que en definitiva está marcando continuamente qué es lo que tenemos que percibir y cómo tenemos que entender las cosas, ¿vale? Bien, entonces, ya para terminar, que ya está bien, sí, somos un poco raros, pero y no ponemos la fila 13, no sabemos muy bien por qué, pero también hacemos todas esas cosas. Entonces, ¿de qué nos sirve un cerebro tan grande? Afortunadamente, vamos a decirlo así, aunque el objetivo principal en la evolución era hacer un cerebro tan grande para poder lidiar con todas las dificultades de la vida social, que me engañen, que yo engañe bien, que sepa hacerlo bien, en fin, todo ese tipo de cosas, aunque no todo es engañar, ¿no? Pero sí organizarnos, formar grupos, hacer jerarquías, hacer alianzas, etcétera, etcétera. De paso, esto es lo bueno, nos ha servido, sí, para hacer todo esto que tenemos a la izquierda. La misma corteza cerebral que nos permite vivir en sociedades complejas también nos ha permitido entender realidades complejas, esas abstracciones. Tened en cuenta que lo abstracto, que es lo que comentábamos al principio, son cosas que no se ven, que no están a la vista. Pues es lo mismo que las intenciones de los demás. Las intenciones, las emociones, los propósitos tampoco están a la vista. Los tiene que detectar o llegar a una conclusión nuestro cerebro acerca de ellos. Entonces, esas complejidades que le permiten al cerebro entender el mundo de una manera un poquito más compleja, incluso darle una realidad simbólica, vamos a decirlo así. Es decir, aquí tenemos unos leones bebiendo en un río, en un bosque, pero todo eso al final el ser humano se inventa una realidad que es que eso es un parque nacional que está en Kenia. Eso es una realidad que antes no existía, que nos hemos inventado nosotros, los seres humanos, como las fronteras. Tú vas viajando y yo no he visto nunca ninguna raya entre un país y otro. Esa es una realidad inventada, solo está en las cabezas de las gentes, ¿vale? Y bueno, son muchos ejemplos. Esos son de Harari, que seguramente habéis oído hablar de él, y seguro que más de uno habrá leído sus libros. En definitiva, gracias a esa corteza cerebral tan grande y tan estupenda, tenemos cosas como la ciencia. Parece que no, pero el cerebro es capaz de, por lo menos desde hace unos siglos, superar sus limitaciones y generar conocimiento y estrategias que le permiten cosas como estas, que muchos indicadores de cosas buenas van creciendo y muchos indicadores de cosas malas van decreciendo a lo largo de la historia de la humanidad. A pesar de lo que nos parezca que tenemos guerras, que tenemos desgracias y todo eso, sí es verdad, en los últimos cientos de años, los últimos siglos, en el último siglo especialmente, van creciendo la salud, va decreciendo la mortalidad infantil, hay muchísimas cosas, el alfabetismo, hay muchas cosas que van mejorando y gracias a ese cerebro. Y esa es un poco la idea y con eso quiero terminar. Todo esto lo reflejo en este libro, que es al fin y al cabo una de las razones por las que estoy aquí, y quería agradeceros vuestra presencia por haberme escuchado en este tiempo. Muchas gracias.